Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy comenzaremos a leer La cabaña en el árbol, escrito por Gillian Cross. Este libro está dedicado a Anthony y Katy. Vamos a ver de qué se trata. Capítulo 1. El castaño. Santi tenía 4 años y Juan 8. Vivían en una casa nueva, recién construida, pero el árbol que había al final del jardín tenía 100 años. Santi nunca había visto un árbol tan grande. El día en que se mudaron a su nueva casa, salió al jardín y se quedó extasiado bajo la enorme y frondosa copa, mirando hacia lo alto, cada vez más arriba. Juan bajó al jardín detrás de Santi, pero no perdió el tiempo mirando. Tan pronto como vio el árbol, gritó: «¡Papá! ¡Ven a ver! ¿Podemos hacer una cabaña en el árbol?». Su padre, al igual que Juan, corrió al jardín, solo que el doble de rápido. Cuando vio el árbol, se detuvo y se quedó contemplándolo. «Es un castaño precioso», dijo emocionado. «El próximo invierno podemos asar castañas juntos, como hacíamos mi padre y yo». A Juan no le interesaban las castañas. «¿Y qué hay de la cabaña?». Papá sonrió y se puso a estudiar el árbol. «Parece perfecto. Ahí, donde se dividen las ramas, puede ir la plataforma. Tal vez los de la mudanza me vendan un cajón grande de madera, de los que usan para embalar vajillas, para hacer una pequeña cabaña en un extremo». «¿Y podemos tener una escalera?», preguntó Juan, dando brincos de excitación. «No veo por qué no». Papá sacó un trozo de papel de su bolsillo y empezó a dibujar la forma del árbol. «La cabaña puede ir aquí». A Juan le brillaban los ojos. «¿Podrías ponerle ventanas?». «Claro que sí. Y quizá mamá les haga unas cortinas». Santi aún miraba hacia arriba, hacia el desnudo y pelado árbol, tratando de imaginar todo aquello. Las ramas se balancearían en torno a la cabaña, que quedaría oculta cuando crecieran las hojas. «¿De verdad nos vas a hacer una cabaña?», dijo bajito, como si ocultase un secreto. «¿En serio?». Papá le miró y volvió a sonreír. «Ahora mismo no. Antes debo empapelar las paredes y terminar las estanterías en casa. Pero no me olvidaré, la haremos durante el verano». Cada noche, después de cenar, hacían planes para construirla. A veces, papá tenía que marcharse a trabajar fuera, pero siempre que estaba en casa sacaba los dibujos y planos de la cabaña antes de que Santi y Juan se fuesen a acostar. Los 4 se sentaban alrededor de la mesa, discutiendo cómo la pintarían y qué harían con el resto de la plataforma. Juan estaba impaciente. «No hacemos más que hablar. ¿Por qué no la construimos de una vez?». «Hay que planearlo todo antes», le dijo mamá. «Mira esas estanterías que colgué ayer. Si antes no hubiese pensado bien cómo hacerlas, ahora estarían por los suelos». «La cabaña nunca podrá caerse», respondió Juan con voz triste, «porque nunca la construiremos». Papá le regañó: «Deja de gruñir, la haré cuando llegue el buen tiempo». Santi no protestaba. Cuando Juan se iba al colegio y él se quedaba solo, corría al garage para mirar el enorme cajón con el que harían la cabaña. Acariciaba con los dedos las tablas suaves y de color claro que papá había comprado para hacer la plataforma, y esperaba impaciente. Un día, a mediados de julio, papá regresó temprano a casa, besó a Santi, le guiñó un ojo y desapareció en el interior del garage. Cuando Santi y mamá salieron para recoger a Juan del colegio, escucharon el ruido de una sierra. Santi apretó la mano de mamá y alzó la vista hacia ella. Estaba demasiado emocionado para decir nada, pero ella comprendió. Sonrió a Santi y le devolvió el apretón. Cuando regresaron a casa, había una escalera metálica apoyada
en el castaño. Papá estaba arriba, entre las ramas, clavando las tablas del suelo. Juan soltó el bolsón del cole junto a la puerta y atravesó el jardín a la carrera. ¡Fantástico! ¿Puedo subir a echar un vistazo? Papá asomó la cabeza entre las largas y dentadas hojas y emitió su terrible gruñido de ogro feroz. Si algún niño sube por esa escalera, me lo comeré con papas. Juan bailaba alrededor del árbol. ¿Qué pasa con la cabaña? ¿Y la escalera de madera? No la habrás olvidado, ¿verdad? No hubo respuesta alguna. Solo se oían gruñidos y martillazos. Santi tiró de la manga a mamá. ¿Podemos tomar la merienda en el jardín? Mamá sonrió. La traeré. Pero Santi, no dejes que Juan moleste a papá. Recogió el bolsón y desapareció dentro de la casa. Santi echó a correr por el jardín. Juan estaba en la base de la escalera, con un pie en el primer travesaño. Santi se preguntaba qué podía hacer para detener a Juan si empezaba a trepar. Pero no fue necesario hacer nada. El ogro feroz asomó de nuevo la cabeza entre las ramas del árbol y dijo riendo: ¿Qué están esperando? ¡Vengan! ¡Para arriba! ¡Con cuidado! En un instante Juan estaba en lo alto de la escalera. Santi subió más despacio, agarrándose muy bien a los largueros con las dos manos. ¡Es fabuloso!, exclamó Juan. «Ven a ver, Santi». Santi consiguió llegar arriba y miró a su alrededor. Se quedó con la boca abierta. Estaba en una gran plataforma en el centro mismo del árbol, oculta por grandes hojas. Por todas partes colgaban unas flores largas y amarillas que parecían orugas peludas. «¡Es fantástico!», susurró. En ese momento sonó el teléfono. Estaba abajo, al pie del árbol, sobre la tapa de la caja de herramientas. Papá se dirigió rápidamente a la escalera. «Quédense aquí los dos», dijo. «Al que se mueva 1 milímetro, me lo como con papas». Se lanzó escalera abajo, cogió el teléfono y sonrió. «Hola, Luis». Cuando colgaba, apareció mamá con una bandeja y 4 tazas. Papá corrió hacia ella, riendo entusiasmado. «Rosa, he conseguido el contrato en América». Mamá respiró hondo y dejó la bandeja en el suelo. «Es maravilloso. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo tienes que marcharte?» «Saldré pasado mañana», respondió papá, cogiendo una taza de la bandeja. «Estaré fuera 6 meses». Santi parpadeó. No entendía nada. Pero Juan sí comprendía. Se puso rojo de ira. «No puedes irte. No has acabado la cabaña». Papá dejó de sonreír. «Tengo que hacerlo, Juan. Se trata de mi trabajo». «Vaya trabajo estúpido», estalló Juan. «Cambia de trabajo». «No hay por qué ponerse así», le contestó mamá. «Yo terminaré de construirla». Juan siguió enfurruñado. «La tiene que hacer papá, lo prometió». Papá suspiró. «Escucha, tengo que irme, pero puedo dejar el cajón instalado esta noche. Así tendrán ya una cabaña». «¿Y qué pasa con las ventanas?», dijo Juan. «¿Y con la puerta?». «Las haremos cuando regrese». Santi retorcía entre sus dedos una de las largas flores amarillas del castaño. «Para entonces ya habrá terminado el evento. Pueden jugar en la cabaña aunque no tenga ventanas ni puerta», contestó papá suavemente. «Mientras tanto, les iré enviando otras cosas. Todos los meses les mandaré un paquete con algo para la cabaña. ¿Qué les parece?». «¿Lo prometes?», dijo Juan. «Lo prometo», contestó papá. Santi soltó la flor y se quedó mirando cómo caía hasta el suelo. «¿Estarás de vuelta a tiempo para asar las castañas?», preguntó. Capítulo 2. El primer paquete. Pasaron 3 semanas antes de que llegara el primer paquete. Para entonces, Juan trepaba ya muy bien hasta la cabaña del árbol. «¿Por qué no trepas tú también, Santi?», no paraba de decir. «Es fácil. Pon el pie izquierdo en este saliente del tronco y agárrate a esas ramas. Después,
Pones el pie derecho aquí. Santi no lo lograba. Era capaz de poner el pie izquierdo en el primer saliente sin ningún problema y de agarrarse a las dos ramas. Pero, en cuanto miraba hacia arriba, le parecía que la cabaña estaba terriblemente alta. Sencillamente no conseguía levantar el otro pie del suelo. No había ningún otro modo de llegar hasta la cabaña. Mamá decía que la escalera metálica era demasiado peligrosa para que la utilizasen ellos solos. Así pues, Santi se quedaba al pie del árbol mientras Juan le gritaba desde lo alto: «¡Es magnífico este árbol! ¡Es magnífico! Este árbol es lo bastante grande como para hacer un castillo. ¿Por qué no lo subes, Santi?» Santi deseaba poder hacerlo más que ninguna otra cosa en el mundo, pero cada vez que miraba hacia arriba, hacia la cabaña, sabía que era imposible. Pensaba que si lo intentaba, sus pies resbalarían o se partirían las ramas a las que se hubiera agarrado y se caería. No podía hacerlo. Entonces llegó el paquete. Un sábado por la mañana, el cartero llamó a las 11 en punto. Juan y Santi abrieron la puerta al mismo tiempo. Cuando vieron sus nombres en el paquete, supieron quién lo enviaba. «¡Papá!», exclamó Juan. Empezó a arrancar el papel que lo envolvía. Santi recogió del cordel con que iba atado y lo enrolló cuidadosamente alrededor de sus dedos. Cuando mamá bajó, había papel de embalar por todas partes. Juan sostenía entre las manos un revoltijo de piezas de madera y cuerdas. Lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué es esto, mamá?». Mamá sonrió. «Ya lo verás». Cogió los extremos de dos de las cuerdas y subió las escaleras, de espalda, dejando caer el resto. Los ojos de Santi se abrieron de par en par al ver lo que aparecía al desenrollarse lo que había en el paquete. «¡Es una escala de cuerda! Ya puedo subir a la cabaña». A Juan le brillaban los ojos. «Ponla, mamá, por favor». Mamá les miró. «Tal vez lo haga cuando acabe de recoger las grosellas que quedan en el jardín». «Pero hay millones de grosellas», protestó Juan. «Tardarás horas. Por favor, pon primero la escala». «No», mamá negó con la cabeza. «Quiero hacer un poco de mermelada para llevársela mañana a la abuela. Primero, las grosellas». Juan se puso rojo de furia. «Podemos ayudarte a recoger las grosellas», dijo enseguida Santi. «Así terminarás antes». «Muy bien». Mamá sacó 3 platos de plástico de un mueble. «Siempre y cuando me ayuden de verdad y no se dediquen a comérsela». «Prometido», exclamó Juan. «Vamos, Santi». Cogió un plato y echó a correr por el jardín. Cuando llegó Santi, Juan había recogido ya 10 grosellas. Pero el día era muy caluroso. Juan solo había llenado la mitad de su plato y ya estaba harto de recoger grosellas. Las echó en el cacharro de mamá y echó a correr hacia el castaño. Santi siguió trabajando, despacito y sin descanso. Continuó recogiendo grosellas ordenadamente, planta a planta, sin comerse ni una. Estaba sediento y bastante cansado, pero llenó 4 veces su plato. «Has trabajado mucho», le dijo mamá, viendo lo que pesaban los platos llenos de grosellas. «¿Y qué pasa con la escala de cuerda?», pensó Santi. Pero no llegó a decir nada. Se limitó a mirar a mamá en silencio. Mamá rió. «Tranquilo, enseguida estoy contigo. Solo tengo que coger las herramientas». Santi corrió por el jardín hasta el árbol y gritó hacia lo alto: «¡Juan! ¡Ya viene mamá! ¡Va a poner la escala!». Pero la cabaña estaba vacía. «¿Juan? Aquí estoy», se oyó la voz de Juan. «Más arriba». Santi echó la cabeza hacia atrás. Juan estaba sentado en una rama alta, encima de la cabaña. «¿Qué estás haciendo ahí?». «Vigilar», contestó Juan. «Puedo ver a muchos kilómetros de distancia». «¿Cómo has llegado hasta ahí?». «Trepando».
pero ha sido muy difícil. Algunas ramas se han roto. Juan empezó a descender con mucho cuidado. Oye, Santi, de verdad que es muy fácil subir hasta la cabaña. Si consigues hacerlo sin la escala de cuerda, podemos... Santi tuvo la horrible sensación de que sabía lo que iba a decir Juan. Pero antes de que lo hiciese, llegó mamá con la escala de cuerda en una mano y las herramientas en la otra. Muy bien, dijo. Vamos allá. Juan brincó donde estaba ella. Hemos cambiado de idea, mamá. No la queremos para subir a la cabaña, porque podemos trepar hasta ella. Cuélgala más arriba. Tú puedes hacerlo, le contestó mamá. ¿Pero por qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer Santi? Yo... Santi tragó saliva. Miró a lo alto hacia la cabaña. Luego miró a Juan. Creo que podría conseguirlo. Mamá dejó la bolsa de las herramientas en el suelo. Veamos cómo lo haces. Santi se acercó al árbol con mucho cuidado, como había hecho otras veces. Puso el pie izquierdo en la saliente del tronco y se agarró a las dos ramas cortas. Miró hacia arriba. Estaba muy cansado de tanto recoger grosellas y la cabaña parecía estar más lejos que nunca. Vamos, sube, le susurró Juan. Si mi mamá pone la escala más arriba, podremos hacer una atalaya arriba del todo. Atalaya arriba del todo. Como en un castillo. Santi miró más arriba, hacia el lugar donde había estado sentado Juan. Aquello sí que estaba realmente alto. Cuando bajó la vista hacia la cabaña, no le pareció tan difícil llegar a ella. Tendríamos un castillo en el árbol, insistió Juan. Despacio y cuidadosamente, Santi empezó a subir, levantando el pie derecho del suelo hasta encontrar el segundo saliente del tronco. Luego se estiró para alcanzar la siguiente rama. Un momento después estaba sentado en la cabaña. Sonriendo a mamá, Juan saltaba en torno al árbol dando gritos. ¡Lo conseguiste, Santi! ¡Lo conseguiste! ¡Tendremos un castillo en el árbol! Esa misma noche, Juan escribió a papá. Querido papá, la escala de cuerda es genial. Hemos hecho un atalaya. Muchísimas gracias. Muchos besos de Juan y Santi. Fue corriendo hasta la habitación de Santi y le puso la carta debajo de las narices. Santi solo fue capaz de trazar 3 vacilantes y cansados besos. XXX. A continuación se quedó dormido y soñó con grosellas y castillos. Capítulo 3. El enemigo ataca. Santi empezó a ir al colegio en septiembre. El primer día de clase, su profesora, la señora Ramírez, leyó una historia que hablaba de un pájaro mágico de oro. Santi lo pintó y envió el dibujo a papá. La siguiente carta de papá decía: Queridos Juan y Santi, me alegra que les haya gustado la escala de cuerda. También a mí me encantó el dibujo del pájaro de Santi. Lo he colgado en la pared de mi cuarto. He estado pensando y la cabaña del castaño sería un lugar estupendo para observar a los pájaros. Así que les envío esto. ¿Los quiere, papá? Dentro del paquete había unos prismáticos. Juan dudaba mientras los contemplaba. ¿Para mirar pájaros? ¿En un castillo? No tienen por qué ser pájaros, le dijo mamá. Sube con ellos a tu atalaya y mira, a ver qué ves. Juan le hizo un gesto a Santi. Adelante, don Santiago. ¿Qué le parece si nos dirigimos al castillo a hacer la guardia? Vale, contestó Santi. Juan bufó. No digas vale, debes decir ciertamente, don Juan. Ciertamente, don Juan, dijo Santi obediente. No sabía qué significaba aquello, pero sonaba propio de caballeros, y siguió repitiéndola cada vez que Juan se dirigía a él. Subamos, pues, al castillo, don Santiago. Ciertamente, don Juan. ¿Haréis la primera guardia en la torre? Ciertamente, don Juan. No olvidéis los prismáticos. Ciertamente, don Juan. Colgándose los prismáticos al cuello, Santi trepó por la escalera de cuerda.
Una vez instalado en la atalaya, se los colocó delante de los ojos. ¿Qué es lo que veis, don Santiago?, preguntó Juan. Ciertamente, don Juan, le contestó Santi. Juan suspiró. No digas eso todo el tiempo. Mira con los prismáticos y dime qué ves. Vale, Santi obedeció. Veo muchas cosas grandes y largas de color café en la hierba. ¿Serpientes?, preguntó esperanzado Juan. Santi frunció el ceño. No, creo que son las flores caídas del árbol. Juan suspiró de nuevo. Mira más lejos. Vale, Santi se levantó los prismáticos y examinó con ellos el jardín. Veo a mamá en el huerto, está recogiendo papas. Y hay algo enorme detrás de ella. Es grande y de color naranja. ¿Y qué más?, preguntó lleno de excitación Juan. ¿Es un extraterrestre? No creo. Santi giró un poco la cabeza. No, es la calabaza que estás cultivando en tu jardín. ¿La calabaza?, gritó Juan. En serio, Santi, no tienes ni idea de cómo jugar a los castillos. Me dijiste que te dijera lo que veía. No quería decir exactamente eso. Quería decir que... Venga, baja y déjame a mí. Santi bajó y le dio los prismáticos. Juan trepó por la escala de cuerda en un santiamén. Instalado en la cabaña, Santi recibía toda clase de emocionantes noticias. Hay un ejército que avanza desde el norte. Juan se dio la vuelta y un terrible dragón se acerca volando por el este y 3 caballeros negros sobre caballos que escupen fuego. Santi miró desde la plataforma. Él no había visto nada semejante. Quizá hubiera usado mal los prismáticos. Y otro ejército al oeste, aullaba Juan. Necesitamos ayuda. Ve a buscar refuerzos y trae municiones. Lentamente, Santi bajó del árbol, llegó hasta el huerto y se detuvo al lado de mamá, que clavaba el rastrillo en la tierra. Mamá, ¿qué son refuerzos? Mamá recogió las papas y las echó en la carretilla. No tenemos de eso, pero aquí hay algo de munición, indicó con la mano un pequeño montón de papas que había en el suelo. Esas están demasiado verdes para comérselas. Busca una bolsa y llévatelas para tirárselas a tus enemigos. Santi frunció el ceño. No tenemos enemigos. Echa un vistazo en la cocina, respondió mamá. Los mejores enemigos son los que hacen mucho ruido cuando les tiras papas. Santi se sintió desconcertado, pero fue a la cocina a buscar una bolsa de plástico. Mamá las guardaba entre el mueble de las cacerolas y el carrito de las verduras. Cuando tiró de una bolsa para sacarla, una manzana cayó del carrito y golpeó una cacerola con un gran clank. Los mejores enemigos son los que hacen mucho ruido cuando les tiras papas, recordó. Santi sonrió, se metió la bolsa de plástico en el bolsillo y tomó 3 cacerolas grandes y viejas del mueble. Después regresó al jardín. Juan estaba todavía en la atalaya. Miraba en dirección contraria a Santi y aullaba a todo pulmón. ¡Bárbaros a caballos por el noreste! Un toro salvaje carga desde el este. A sus espaldas, Santi se movía silenciosamente por el jardín, ocultando las cacerolas boca abajo entre los arbustos. A continuación, llenó la bolsa con papas verdes y se acercó hasta el pie del castaño. «Ciertamente, don Juan», gritó, «tengo la munición, pero no puedo subirla hasta allá arriba. Ya voy». Juan se descolgó hasta el suelo y subió la bolsa a la plataforma. «Estupendo. Sube a la atalaya y dime dónde están los enemigos. Yo le dispararé». «Ciertamente». Santi trepó por la escala de cuerda y cogió los prismáticos de la rama donde Juan los había dejado colgados. Observó con atención el jardín hasta que localizó una de las cacerolas escondidas. Señaló en dirección al arbusto. «Hay un enemigo con armadura ahí detrás». «Muy bien». Juan echó un vistazo hacia arriba para ver en qué dirección señalaba Santi.
Lanzó la primera papa directamente contra el arbusto. Golpeó la cacerola con un gran clank y rebotó. Juan se quedó boquiabierto. «Santi, hay alguien ahí», dijo con un jadeo. «Alguien que lleva armadura». «Y otro allí», exclamó Santi. La segunda papa chocó y rebotó directamente hacia donde estaban ellos. «¡Nos atacan!», gritó Juan. «Baja de la atalaya, Santi. Quiero decir, don Santiago. Ayúdame con estas balas de cañón». «Ciertamente», respondió Santi. Gateó escala abajo y lanzó una papa justo contra la cacerola más grande. «¡Clank!», sonrió. Empezaba a comprender en qué consistía el juego aquel de los castillos. Aquella noche Juan escribió: «Querido papá, fue una suerte que enviara los prismáticos. Estamos rodeados de enemigos. Hemos librado una estupenda batalla. Muchos besos de Juan y Santi». Llevó la carta a la habitación de Santi. «Ya está, pon algo abajo». «Ya sé escribir mi nombre», contestó Santi, medio adormilado. «La señorita Elena me está enseñando». Y escribió al final de la carta: Santi. Capítulo 4. Llamada a larga distancia. En octubre llegaron 2 paquetes, uno para Santi y otro para Juan. En la carta de papá decía: «Si hay tantos enemigos rodeándolos, creo que necesitarán más almacenar comida en la cabaña». Dentro de cada paquete había un tarro lleno de caramelos envueltos en papel dorado. «¡Víveres!», exclamó Juan. «No debemos desperdiciarlos, Santi». «Hay un agujero en el castaño. Los guardaremos allí y comeremos uno cada día. Así nos durarán siglos». «Ciertamente, don Juan», dijo Santi, no muy satisfecho. Le encantaban los caramelos. Pero no hizo trampas. Puso su tarro con el de Juan en el agujero que había en el árbol detrás de la cabaña. Cada día sacaba solamente uno de los caramelos envueltos en papel dorado y se los comía, muy despacito. Quien sí hizo trampas fue Juan. No paraba de encontrar excusas para comer caramelos. Una semana más tarde su tarro estaba vacío y observaba con envidia el tarro de Santi. «Ya podías darme uno», dijo mientras estaban sentados en la cabaña. «Los caballeros siempre comparten la comida». Santi frunció el ceño. Quería comerse sus caramelos él solo, pero su tarro estaba todavía lleno, casi hasta arriba, y le pareció que era un egoísta si decía que no. «Vale, pero solo uno». Dejó caer un caramelo en el tarro vacío de Juan. Este sonrió y lo agitó. «Gracias, don Santiago. Hace mucho ruido, ¿verdad?». Santi chupó su caramelo. Una vez vio un programa en la tele. Explicaba cómo hacer un teléfono con 2 tarros. «Me acuerdo», dijo Juan, mientras se le iluminaban los ojos. «Vamos a hacerlo». Santi negó con la cabeza. «He olvidado cómo se hacía». «Pero yo no», dijo Juan agitando de nuevo su tarro. «Hay que hacer unos agujeros en los tarros y luego unirlos con un cordel». «Yo tengo un trozo de cordel». Santi sacó un rollito de uno de los bolsillos de su chaquetón. «Es el del paquete donde venía la escala». Juan tomó el cordel cuidadosamente enrollado y lo desenrolló un poco. «Es perfecto. Podríamos hacer un teléfono muy largo que llegara hasta lo alto de la atalaya». Pero se quedó mirando el tarro de Santi. Santi también lo hizo. Le apetecía tener un teléfono, pero no podía hacerlo hasta que los 2 tarros estuviesen vacíos. «Voy a contar mis caramelos», dijo. Empezó a sacarlos y fue colocándolos en hileras de 4 sobre el suelo de madera. El papel dorado brillaba en las sombras. 1, 2, 3. Había 8 filas de caramelos cuando colocó el último. 32 caramelos. «¡Hay millones!», se lamentó Juan. «Si solo te comes uno al día, nunca tendremos teléfono». Santi se quedó mirando los caramelos que brillaban sobre la madera. «No hay por qué guardarlos en un tarro». Juan se animó. «Puedes pedirle a mamá una bolsa y también puede hacernos los agujeros». Metió los 2 tarros en los bolsillos de Santi. «¿Por qué no vas a pedírselo?».
Despacio y con cuidado, Santi bajó del árbol y fue hacia la cocina. Cuando mamá oyó lo que quería, sonrió. Yo tuve un teléfono así cuando era pequeña. Busca una bolsa para tus caramelos y yo haré los agujeros. Santi dejó los tarros en la mesa de la cocina y fue hasta donde estaban las bolsas de plástico. Mamá, dijo sin levantar la vista. Estaba rebuscando en la caja de las herramientas. Santi sacó una bolsa y se quedó mirándola. Juan se ha comido todos sus caramelos. ¿Crees que debo compartir los míos con él? Solo si quieres hacerlo, contestó mamá. Puso boca abajo el primer tarro y le hizo un agujero en el fondo con el martillo y el clavo. Son tus caramelos. Santi se quedó pensativo. Mamá hizo el segundo agujero y le dio los tarros. Toma, tengan cuidado de no arañarse. Gracias. Santi se guardó los tarros en el bolsillo. Mientras lo hacía, tomó una decisión. Cogió una segunda bolsa de plástico y volvió corriendo al árbol. Tan pronto como llegó a la cabaña, Juan le tendió las manos. Venga, trae los tarros. Santi se los entregó. Después se volvió para recoger los caramelos. Había decidido repartirlo en 2 bolsas mientras Juan construía el teléfono. Pero los caramelos habían desaparecido. Santi parpadeó. Juan, espera un minuto, contestó Juan. Estaba intentando pasar la cuerda por el agujero del segundo tarro. Santi tragó saliva. ¡Mis caramelos! Juan le alcanzó uno de los tarros. ¿A quién le preocupan ahora unos caramelos? Sube con esto a la atalaya para que podamos probar el teléfono. Santi quería discutir el asunto, pero estaba acostumbrado a hacer lo que Juan decía. Se metió el tarro en el bolsillo y empezó a trepar, con el cordel que salía del tarro colgando por detrás. En la atalaya se estaba incómodo. Las castañas estaban ya creciendo y los pinchos de las cáscaras le arañaban la cara. Santi los apartó y se puso el tarro en el oído. Al principio no pudo escuchar nada. Luego, Juan tensó la cuerda y habló por el tarro del otro extremo. Santi oyó ruidos y zumbidos, y a continuación palabras, fuertes y claras. Toma los prismáticos, mira hacia la calabaza y dime qué ves. ¿La calabaza? Santi colgó el teléfono de una rama y tomó los prismáticos que estaban en la rama que tenía al lado. Recorrió con la mirada atentamente el jardín, buscando el enorme bulto naranja de la calabaza. Allí estaba. ¿Y debajo? Debajo de la mata de la calabaza, sobre el plástico negro, había docenas de pequeños objetos dorados. Santi agarró otra vez el teléfono. ¡Mis caramelos! ¡Están al lado de la calabaza! ¡Están...! Al instante se dio cuenta de que los caballeros no hablaban así. Respiró hondo y comenzó de nuevo. Ciertamente, don Juan, hay un tesoro al lado de la calabaza. Se puso el teléfono en la oreja y escuchó una risita. Id a recogerlo, don Santiago, dijo la voz de Juan. Santi colgó los prismáticos de una rama y el teléfono de otra. Descendió hasta la cabaña y recogió sus bolsas de plástico. Dudó un instante. ¿Quieres caramelos? Juan le dirigió una mirada altanera. He hecho una promesa, no comeré más caramelos hasta que regrese mi padre. ¿Verdad? Santi no comprendía nada. Lo que sí entendía era que podía conservar sus caramelos y bajó a recogerlos a toda prisa. Esa tarde también recogieron la calabaza, porque mamá dijo que había que hacerlo antes de que llegaran las heladas. Juan no quería que la cocinara. Hay que guardarla para cuando vuelva papá. Voy a escribirle para contárselo. Él y Santi escribieron juntos la carta en la mesa de la cocina. Querido papá, gracias por los caramelos. Estaban muy ricos y los tarros son estupendos. Hemos recogido mi calabaza porque empieza a hacer mal tiempo, pero la guardaremos hasta que vuelvas. Vuelve pronto. Muchos besos, Juan. Y al final, Santi puso muchos besos de Santi. Continuaremos en otra ocasión
con la página 67, capítulo 5, Un regalo inútil, del libro La cabaña en el árbol. Chao, chao.